Bismillah, salatu salam ala Rasulillah, en el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con nuestro profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, sus compañeros, todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Estamos una vez más en nuestra clase de Tafsir, interpretación del Sagrado Corán, y continuamos con la historia del profeta Moisés, tal cual está relatada en el Sagrado Corán. Hoy estamos en la clase número 33, desde que empezamos la historia de Moisés. Y hoy vamos a tratar unos versículos que están en Surat al-Baqarah, de la sura número 2, de los versículos 67 a 73. Y esta historia nos va a llevar dos clases, inshallah. En la clase anterior, nosotros vimos cómo los seguidores de Moisés, o la mayoría de ellos, rechazaron la orden de entrar en Tierra Santa porque le dieron prioridad al miedo, o el miedo fue más fuerte para ellos que su tawakkul, ¿no es cierto? Su confianza en Allah. A pesar de que ellos veían constantemente todos los milagros con los cuales Allah Azza wa Jal los estaba protegiendo, y cómo esa mentalidad de esclavitud necesitaba cambiar en ellos, y por eso Allah Azza wa Jal destinó que ellos tuvieran que pasar 40 años en el desierto. Ahora, los versículos que vamos a analizar hoy presentan una prueba diferente. Hablan también sobre una prueba que Allah Azza wa Jal le puso a los seguidores de Moisés, pero esta prueba es diferente, ¿sí? Esta prueba es una orden que Allah Azza wa Jal les da, y cómo ellos, en lugar de apresurarse a responder a esta orden y cumplir con esta orden, empiezan a hacer muchas preguntas y multiplicar las preguntas y hacer preguntas cada vez más complicadas, no para entender la voluntad de Allah, sino para retrasar el cumplimiento o encontrar la excusa para no cumplir con la orden que Allah Azza wa Jal les había dado. El contexto de esta historia, que como dijimos está en Surat al-Baqarah, la sura de la vaca, nos narra una historia en la cual durante este periodo en el cual el pueblo de Moisés y Moisés estaban en el desierto, es decir, durante estos 40 años es que sitúa en los libros de Tafsir, de exégesis, cuando sucede esta historia. Nos narra que dentro del pueblo de Moisés había un anciano, y que este anciano era muy rico, muy adinerado. Y la familia estaba esperando que este anciano muriera para finalmente dividirse la herencia. Pero este anciano era de buena madera, como se dice, y no moría, y no moría, y no moría. Y entonces un sobrino, un joven, tomó la decisión de hacer algo para que este anciano muriera, y de esa manera, digamos, poder acelerar que la familia pudiera repartirse la herencia, ¿no es cierto? Lo hace, tiene algún otro cómplice dentro de la familia, y para cubrir sus espaldas, estos familiares empiezan a em, como sembrar un rumor. Fulano de tal vino, fulano de tal pasó, y siembran un rumor como para que la gente empiece a distraerse con rumores, y obviamente en su investigación no lleguen a ellos, ¿no es cierto? Y entonces esta situación obviamente empezó a crear una cizaña muy grande dentro de esta familia, no solamente dentro de la familia, sino que este escenario en el cual los unos empezaban a acusar a los otros, eh, podía llevar a violencia, podía llevar también a un problema social grande, acusaciones más pesadas entre las personas. Y entonces, obviamente, estas personas sabían que entre ellos estaba Moisés. Es decir,
no era parte de esta familia, pero ellos eran parte del pueblo de Moisés, y entonces dicen, bueno, si entre nosotros está Moisés, y Moisés es un profeta de Dios, entonces podemos ir y preguntarle, y él nos va a decir quién es el asesino, ¿no es cierto? Y entonces hay varias interpretaciones, varias narraciones en los libros de exégesis, si es que esta inspiración le llega a Moisés directamente, o como en otras ocasiones, Moisés es llamado a subir a un monte, a una montaña, y ahí es donde le desciende esta revelación de quién es el asesino o qué es lo que tienen que hacer ese pueblo, esa familia, para saber quién fue el asesino. Y entonces Allah Azza wa Jal nos dice en el primer versículo, dice, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Dice, y cuando Moisés dijo a su pueblo, Allah les ordena sacrificar una vaca. Dijeron, ¿acaso te burlas de nosotros? Dijo Moisés, que Dios me proteja de contarme entre los ignorantes. Es decir, lo primero es la situación de esta historia. Es decir, recuerden cuando Moisés le dijo a su pueblo, وَإِذْ قَالَ. Allah Azza wa Jal nos está hablando a nosotros. Es decir, esta historia, siempre digo que hay una historia dentro de la historia, estas son historias que Allah Azza wa Jal nos narra a nosotros en el Sagrado Corán sobre profetas anteriores y pueblos anteriores, para que nosotros como comunidad tomemos enseñanza. Esto no es para señalar, no es para discriminar a otras personas. Esto es ni para hablar mal de otras personas. Esto es para que nosotros tomemos enseñanza de situaciones que sucedieron en el pasado. Que Allah Azza wa Jal le revela al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ver cómo había sido la respuesta de sus pueblos a ellos y que nosotros como musulmanes en general tomemos enseñanzas de esta historia. Entonces, lo primero, más allá del contexto que yo les explicaba, es que obviamente ellos cuando van a Moisés y le dicen, dile a tu Señor que nos diga quién es el asesino, para que ya no haya esta sedición, este problema social, ellos esperaban que directamente él viniera con la respuesta. ¿Sí? Que la revelación de Dios dijera, el asesino es fulano, aplícale la ley. Pero la respuesta que ellos reciben es, cuanto menos uno podría decir, extraña, o no es la respuesta que ellos esperaban. Entonces, la respuesta que viene es, Allah les ordena sacrificar una vaca. Es decir, algo completamente extraño a lo que ellos estaban esperando. O sea, ¿por qué Dios nos dice directamente lo que tenemos que hacer? ¿Por qué tenemos que sacrificar una vaca? ¿Cuál es la relación lógica de una cosa con la otra? ¿Sí? Y es cierto que nosotros, digamos, el Islam tiene lógica, el Islam siempre va con el sentido común, pero a veces hay órdenes los cuales nuestra mente en este momento quizás no lo pueda entender. Y entonces, a pesar de nosotros no entender cuando hay una orden directa de Dios, y entendamos que esto no es algo ambiguo o algo interpretable, algo, no, viene un profeta y habla directamente con ellos, es decir, ellos están de primera mano recibiendo revelación. Y entonces, si bien es correcto que uno trate de buscar la lógica y el sentido común detrás de las órdenes, que esta búsqueda no se transforme en una excusa para no cumplirla. ¿Me explico? Entonces, la respuesta de Moisés es, Dios dice que tienen que degollar una vaca. Y entonces, la respuesta de ellos es que, ¿acaso te estás burlando de nosotros? Nosotros te pedimos una cosa y tú nos dices algo completamente distinto. Y entonces, es muy interesante porque Moisés les dice, "Qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin", que Dios me proteja de contarme entre los ignorantes. Es decir, ustedes vinieron a mí.
ustedes están consultando la fuente de la revelación. Y la revelación dice esto. Y porque a ustedes no les gusta, toman la revelación a burla. Piensan que la revelación se está burlando de ustedes. Porque lo que dice la revelación es algo que aparentemente no coincide con su lógica o no tiene lógica para ustedes. Piensan que esto es una burla, ¿no? O sea, lo toman a burla y dice, A'udhu billahi an akuna min al-jahilin, me refugio en Allah de ser de los ignorantes. Y el jahil es aquella persona que pierde el control de sí mismo, aquella persona que no piensa correctamente. Justamente el jahil es aquella persona que se deja llevar por sus emociones. Estaba esperando una respuesta en la que él quería. Cada uno de ellos ya estaba esperando una confirmación de las sospechas que tenían, y lo que Allah Azza wa Jalla les pide es otra cosa. Y entonces ellos se dejan llevar por la emocionalidad. Es decir, Allah Azza wa Jalla está diciendo que muchas veces detrás de la supuesta búsqueda de lógica eh, o de sentido común o de explicación racional a ciertas cosas, no está la búsqueda del conocimiento sincera, sino simplemente una manera de no aceptar la orden. Y entonces la respuesta es una forma de dejarse llevar por la emoción, como cuando hay una persona que es muy fanática de algo, de alguien, y le traen una información que revela algo sobre esa persona y simplemente por su fanatismo dice esto no puede ser cierto, simplemente porque es fanático de ese grupo, de esa persona. Algo así. Y por eso Moisés dice, me refugio en Allah de ser de los ignorantes, es decir, de aquellos que no actúan racionalmente, sino que actúan fanáticamente, ¿sí? Simplemente dejándose llevar por su lado insensato, por su lado simplemente emocional. ¿Sí? Entonces, en el versículo que viene después, ellos empiezan a hacer preguntas. Digamos, después de que Moisés hiciera esa súplica delante de ellos y ellos como que entraran en razón de qué es de lo que estaban haciendo, entonces empiezan con estas preguntas y van a ver que es más de una. Lo interesante es que hacer preguntas sobre la religión no está mal, pero en este caso la orden que ellos habían recibido era una orden genérica, es decir, Dios les pide que degüellen una vaca. Entonces, a pesar de que para nosotros tiene relación una cosa con la otra, ellos podrían haber degollado cualquier vaca y cualquier vaca hubiera cumplido el objetivo, porque Dios les estaba pidiendo que degüellen una vaca. Pero ellos empiezan a hacer preguntas y le dicen, "Qalu ud'u lana rabbak yubayyin lana ma hi". Dijeron, pide a tu Señor que nos indiques cómo es o cuál es la vaca. Es decir, que Dios nos indique cuál es la vaca, porque no le encontramos mucha lógica a esto. A pesar de que Dios les decía que degüellen una vaca. Y entonces, digamos, esta historia empieza a revelar un tema que en nuestra legislación es tratado claramente. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que aquellas cosas que Allah Azza wa Jal enseña o aclara o detalla es por misericordia hacia nosotros. Pero aquellas cosas que Allah Azza wa Jal deja de forma genérica o de forma ambigua, también es una misericordia para nosotros. Y que no corresponde a nosotros hurgar en cada uno de los detalles o de las acepciones de las cosas que fueron dejadas de forma ambigua, porque eh, digamos, en esa ambigüedad o en esa generalidad es donde está la misericordia de Dios. Es como una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam, hacia el final de su vida, estaba hablando sobre la peregrinación. Dijo, tienen que peregrinar a la casa de Dios. Y entonces se levanta una persona y dice, mensajero de Dios todos los años. Y
Y el profeta se extraña de esta pregunta y le dice, no, no pregunten sobre cosas que yo no les estoy diciendo porque sería demasiado difícil para ustedes y no podrían cumplir. Imagínense si tuviéramos que hacer el Hajj, la peregrinación, todos los años. Es decir, por eso los sabios dicen, al menos una vez en la vida. Es decir, la conclusión que se saca es que hay que hacer la peregrinación. Bueno, hay que cumplirla una vez en la vida. Después, hay discusiones en los libros de fiqh si es de forma apresurada o de forma eh, a la taraji, es decir, sin urgencia, es decir, si en cuanto uno tiene la capacidad física y económica de ir, tiene que cumplirlo inmediatamente o uno tiene su tiempo mientras tenga la intención de hacerlo en el futuro, ¿no es cierto? Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith, dice, aquello que no les he aclarado, no me pregunten, porque naciones que los precedieron justamente fueron destruidas, es decir, se arruinaron ellos en su religiosidad, por hacer demasiadas preguntas a sus profetas y terminar discrepando con ellos. Es decir, hay misericordia en los detalles que Dios nos da, pero también hay misericordia y no debemos indagar en aquellas cosas que Dios dice, háganlo así, ¿no es cierto? Y entonces no es bueno, no está bien empezar a hurgar y buscar demasiados detalles, ¿no es cierto? Sobre cosas que Dios dejó de manera eh, genérica. Eh, y los sabios sacan de esto que hay una diferencia entre la persona que hace una pregunta para entender cómo obedecer a Allah y una persona que hace una pregunta porque originalmente no está convencido de cumplir con esa orden. Y entonces hace la pregunta para dificultar o eh, evitar tener que cumplir, es decir, encontrar una excusa por la cual no cumplirlo, pero porque originalmente en su corazón se siente incómodo con la orden y no quiere cumplirla. Entonces trata de complicar, ¿no es cierto? Está haciendo una pregunta igual que la otra persona, pero la otra persona la hace genuinamente porque quiere saber cómo cumplir con la orden, ¿no es cierto? Entonces, a esta primera pregunta, eh, Allah Azza wa Jalla inspira a Moisés y le dice, قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Entonces dice Moisés, Dios dice que la vaca no debe ser vieja ni joven, sino de edad intermedia. Cumplan con lo que se les ordena. Es decir, eh, esta vaca no es ni muy vieja ni muy joven, una edad intermedia, es decir, es un espacio bastante grande. Cumplan con lo que se les ordena, es decir, es como una invitación, como diciendo, bueno, miren, el único detalle que ustedes necesitan es saber que no es una vaca anciana y tampoco está recién parida. Cumplan, es decir, ya tienen toda la información que necesitan para poder cumplir. Fa'falu ma tu'marun. Cumplan con lo que se les ha ordenado. Entonces, eh, implica esto de alguna manera que el conocimiento que tenemos nos tiene que llevar a la acción. El conocimiento que tenemos tiene que guiarnos no a quedarnos en la parte teórica, sino que el conocimiento que tengamos lo ponemos en práctica. Y el problema está cuando una persona empieza a acumular y acumular y acumular información religiosa, ¿sí?, o espiritual, pero eso no se ve reflejado en acción, es decir, eso no transforma su vida. Se memoriza todos los versículos y todas las aleyas que hablan sobre decir la verdad, pero miente constantemente. Conoce todos los hadices que hablan sobre ser una persona confiable, pero constantemente está rompiendo promesas y acuerdos, ¿sí? Es decir, lo importante es que cuando aprendas algo, tengas un conocimiento, inmediatamente lo lleves a la práctica. Entonces, una vez más,
a pesar de esta invitación que ellos tenían a cumplir con esa orden, hacen otra pregunta más. Dice, قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاتح لونها تسر الناظرين. Dijeron, pide a tu Señor que nos indique de qué color es. Dice Moisés, él dice que es una vaca de color amarillo intenso que alegra a quienes la ven. ¿Sí? Entonces, ya no solamente era una vaca que era de edad intermedia, sino que ahora además es una vaca de color amarillo, es decir, mucho más específico. ¿Sí? Y al final de este versículo hay un dicho, se menciona en los libros de exégesis, un libro de Ibn Abbas, que era aquel compañero del profeta sallam muy, muy joven, por el cual el profeta hizo dua para que él fuera un gran exégeta, un gran interpretador del Corán. Y él dijo, si desde el comienzo ellos hubieran sacrificado cualquier vaca, les hubiera sido suficiente. Pero ahora, como ellos empezaron a hacer preguntas, la vaca iba siendo cada vez más específica, ¿no es cierto? Entonces, ya no servía una vaca blanca, ni servía una vaca negra, ni servía una vaca morada, no, tenía que ser únicamente una de color amarillo y una con una edad específica. Y entonces siguen con las preguntas y dicen, قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. Dijeron, pide a tu Señor para que nos indique cómo es, porque todas las vacas nos parecen iguales. Es decir, ellos veían varias vacas de esa edad, de ese color, y decían, pero que nos diga exactamente cuál es, porque si no todas son parecidas para nosotros. Y entonces Allah les responde a través de Moisés y dice, قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Entonces Moisés les dice, Dios dice que debe ser una vaca que no haya sido utilizada para arar la tierra, ni para regar los cultivos. Es una vaca sana y sin manchas. Entonces, recién entonces, es decir, esto es una descripción muy específica. Ellos encontraron una sola vaca que cumplía todas estas condiciones. Entonces, como encontraron esta única vaca, dijeron, ahora has dicho la verdad. Y entonces la degollaron, aunque estuvieron a punto de no hacerlo. En los libros de Tafsir se menciona que como ellos se pusieron estrictos, Dios se puso estricto con ellos. Y entonces ellos podrían haber degollado cualquier vaca, pero como ellos se pusieron estrictos y molestos con las preguntas, Dios los fue guiando hacia una vaca especial. Y esta vaca especial, la cual era una única vaca, ellos obviamente tenían un deseo muy grande que era saber quién había matado a esta persona y evitar todo el problema social que estaba trayendo. Pero en vez de degollar cualquier vaca, se pusieron estrictos con Dios y entonces Dios se puso estricto con ellos y se las puso difícil, porque ellos trataron de dificultar las cosas. Entonces en los libros de exégesis se menciona que esta vaca, la única que cumplía con todas las descripciones, pertenecía a una familia de huérfanos, que el único bien que les habían dejado era esta vaca. Y entonces, claro, cuando una mercancía es muy escasa y todo el mundo la quiere, ¿qué es lo que hace eso generalmente? Sube el precio. Entonces, ellos sabían que toda esta gente quería esa vaca y que estaba dispuesta a pagar cualquier cosa. Y entonces vendieron la vaca, dicen estas narraciones, su peso en oro, ¿no es cierto? Y obviamente fue algo beneficioso para estos huérfanos que solamente habían recibido de herencia una vaca y de repente esa vaca se elevó de precio, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la reflexión, porque yo dije que íbamos a tratar este tema en dos
en dos clases. La reflexión de esta clase es que las órdenes de Allah Azza wa Jal son sencillas, son claras, son directas. El Sagrado Corán es fácil de entender. La Sunna del Profeta Sallam ha venido para explicar en detalle la, las órdenes que están en el Sagrado Corán y cómo implementarlas. Por eso el Profeta Sallam era un Corán puesto en práctica, ¿no es cierto? Entonces, los sabios también dicen que hay como una diferencia entre aquella persona que tiene genuinamente el deseo de obedecer y que cuando le dicen hace algo lo hace inmediatamente, es decir, con entusiasmo, y aquellas personas que hacen preguntas evitativas para alargar la situación y obran cuando ya no tienen ninguna excusa, ¿sí? Es como que hay una diferencia. Dios no lo toma igual. Dios prefiere uno sobre el otro, ¿no es cierto? Entonces, hay distintos ejemplos de esto en la actualidad. Uno de ellos es, y digamos, esto es algo que me suelo encontrar con estos ejemplos bastante seguido. Es un concepto que se llama como el fatwa shopping, ¿sí? Que es cuando una persona le dicen o lee o se da cuenta sobre algo muy obvio, ¿sí? Pero no está convencido. Y entonces empieza a preguntarle a todo el mundo. Y le pregunta a este y le pregunta al otro. A mí me hacen preguntas, por ejemplo, y me dicen, Sheikh, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Ya le he preguntado al Sheikh fulano, al Sheikh fulano y al Sheikh fulano. Y yo digo, si le has preguntado a todas esas personas de conocimiento, ¿por qué necesitas preguntarme a mí? Es decir, estás buscando la persona, es decir, no están conformes con la opinión de esa persona y entonces están preguntando no por auténtica sed de conocimiento, sino simplemente porque ellos ya tienen un deseo de cómo deberían ser las cosas, qué es lo que debería ser y qué no, o cómo debería hacerlo, y están buscando la persona que les responda a aquellos que ellos quieren escuchar y no van a parar de preguntar. Y entonces yo he visto análisis así en los que hay cosas que el Sagrado Corán y la Sunna del Profeta son muy claras. Como por ejemplo el tema del Salah, simplemente para dar un ejemplo. El tema del Salah, que Allah nos ordena rezar y en el Sagrado Corán se mencionan ciertos horarios para la oración. Pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es quien nos enseñó a rezar como nosotros rezamos, ¿no es cierto? Los horarios exactos, cuando comienza cada oración, cuando termina cada oración, cuántas racas tiene cada oración, cómo se hace la oración por dentro, es decir, qué es lo que se dice en cada una de las posiciones, cuántas veces, todos esos detalles sutiles de la enseñanza los tenemos en la sunna. Y hay gente que rezar le resulta difícil, es una de las cosas a las cuales no se acostumbra y está buscando todo el tiempo alguna excusa para no rezar. No para rezar, sino para no rezar. Y entonces, a pesar de que el Corán es muy claro y que la Sunna es muy clara, en cuanto encuentra alguna persona generalmente no muy capacitada a nivel de ciencia islámica, y entonces dice, lo que pasa es que la palabra salah viene originalmente del significado de súplica, y entonces Dios no nos está pidiendo que hagamos 5 oraciones, sino que entonces nos está diciendo que conectemos con Él a través de la súplica en distintos momentos del día. Y entonces para las personas que tienen esa inclinación a que no han querido rezar, dicen, esta es la respuesta que yo estaba esperando, esta es la verdad. Y luchan, digamos, utilizando ese argumento como si fuera una verdad indeclinable, ¿no es cierto? A pesar de que el Sagrado Corán es muy claro y la Sunna del Profeta Sallam son muy claras, pero ¿por qué? Porque ya tenían esa pasión, ese yahl, ¿no es cierto? Eh, darle prioridad al sentimiento o a la pasión sobre, digamos, el argumento. Y por eso es que
Moisés dice, A'udhu billahi an akuna min al-jahilin, me refugio en Allah de ser de los ignorantes, ¿no es cierto? De ser del jahil, del que le da prioridad a su propia opinión o su propia, digamos, idea o gusto sobre un tema, sobre la revelación. Porque en definitiva lo que estaba trayendo Moisés era la revelación. Entonces, esa es de alguna manera la diferencia entre preguntar por curiosidad honesta para cómo cumplir mejor, con preguntar para tratar de retrasar o de no cumplir la orden. Entonces pedimos a Allah Azza wa Jal que nos ilumine para ser de aquellos musulmanes que tienen un corazón honesto, un corazón sencillo, un corazón obediente a Allah, y sacar la mejor de las enseñanzas de esta historia, que esta historia, como dije, no termina. El desenlace de esta historia, es decir, qué pasa, porque Dios termina diciendo en el último versículo, dice, y la degollaron aunque estuvieron a punto de no hacerlo, es decir, a pesar de que tenían todos los detalles y por ellos poner las cosas difíciles, Dios fue llevándoles hacia una dificultad, porque al final terminaron pagando carísima esa vaca, estuvieron a punto de no hacerlo, ¿no es cierto? Justamente porque era muy caro. Entonces, el desenlace de esta historia, es decir, qué pasa cuando ellos cumplen, a pesar de que estuvieron a punto de no hacerlo, el desenlace de esa historia, inshallah, la semana que viene. Así que los espero, inshallah, la semana que viene para que veamos el desenlace de esta historia. Barakallahu fikum, nos encontramos la próxima semana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.